Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Le habla su hermano pastor Joel Vega desde República Dominicana. Somos la Universidad Teológica y Psicológica de América, UTEPA. Hoy tenemos la tercera parte de la introducción al Antiguo Testamento. Hoy tenemos la tercera parte de la introducción del Antiguo Testamento. Hoy vamos a trabajar con lo que los profetas o Nevin, como dicen los judíos. ¿Ven? El Nevin. Está la Torá, el Nevin y el Ketuvim. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres partes. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres partes. La Torá, el Nevin y el Ketuvim. Amén. Entonces, esas tres partes, ellos la usan como una casa de tres pisos. La primera más importante, la segunda un poquito más importante que la tercera y así. Amén. Solamente los judíos que son en la antigüedad, los fariseos, creían en todo el Antiguo Testamento, pero los saduceos solamente creían en la Torá. Amén. Que era en los primeros cinco libros de Moisés. Amén. Bien, hoy tenemos la parte 3. Un vistazo general, el canon hebreo y los profetas. El canon hebreo, en su sabiduría milenaria, canon hebreo, hermano, cuando hablo de canon hebreo, estamos hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Amén? En su milenaria sabiduría, organiza la sección de los profetas, Nevin, de una manera particular que refleja no solo el contenido, sino también el rol y la función de sus autores. Esta división estratégica nos permite comprender mejor la historia y el mensaje divino transmitido a Israel. Amén. Esta es la segunda parte más importante para los judíos de el Antiguo Testamento. Amén. La Torá, el Nevin y el Ketuvim. Amén. Relatos, profetas anteriores, relato histórico clave. Y los profetas posteriores, perdón, o escritores, mensajes proféticos y poéticos. Amén. Y vamos a ver esta parte de esta clase. Amén. Los profetas anteriores, forjando la historia de Israel. Esta primera división abarca una serie de libros fundamentalmente que narran la historia de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta el trágico exilio. Es una crónica poderosa, no meramente de eventos, sino de la interacción de Dios con su pueblo, interpretada a través de una lente divina. Josué, la conquista de Canaán y la distribución de la tierra. Jueces, un ciclo de desobediencia, opresión y liberación divina. Podemos notar algo, hermano, y es lo siguiente, que Josué tiene 7 victorias marcadas y Jueces tiene 7 derrotas. Podemos entonces decir que Josué es un libro de victoria y Jueces mayormente es un libro de derrota. Amén. Primera y segunda Samuel, el nacimiento de la monarquía, Saúl, David y el establecimiento del reino. Segunda de Reyes, primera, la división del reino de los reinados de Israel y Judá y el camino al exilio. Ya en primera y segunda de Reyes vemos la división directamente de Israel en dos partes. Judá, capital del reino del sur, y Samaria, capital del reino del norte. Y como sabemos, esa parte de Israel del sur, del norte,
Cuando fue llevado cautivo a Siria, no volvió jamás. Entonces, ese territorio lo fueron llenando de personas de otros países que se mezclaron con lo que habían quedado. Y ese pueblo entonces fue un pueblo mixto llamado los samaritanos. Samaria se fue extendiendo hasta ser un país distinto. ¿Mm? Y Samaria se formó, pasó a llamarse parte después Palestina. Así es. ¿Amén? Los que fueron llevados cautivos a Babilonia, Judá, Benjamín y la media tribu de Manasés, esa fue la tribu que regresó. Ellos regresaron y fundaron lo que es a Israel hoy. Por eso que se llama más judío, porque la tribu de Benjamín y Manasés se fundió con la tribu de Judá y pasó a llamarse Judá a todo el reino o Israel del sur. Entonces, cuando regresaron los judíos, porque eran de la tribu de Judá, encontraron a otros habitantes que eran sus familiares antiguos de hacía 500 más años y ya esa, habían perdido su característica, sus historias judías, su costumbre, y ese pueblo no se trataba con los judíos ya en el tiempo de Jesús. Características esenciales de los profetas anteriores. Aún estos libros son principalmente históricos. Su valor reside en su profunda perspectiva teológica. Son más que simple registro, son una narración dirigida por el Espíritu que revela el carácter de Dios y su demanda sobre su pueblo. Amén. Los libros históricos y los libros proféticos, hermanos, narran directamente lo que Dios hizo y lo que Dios dijo a su pueblo Israel. Amén. Obra anónima. La autoría no se atribuye a una persona específica, enfocándose en el mensaje divino. Los libros de los profetas históricos, muchos no están registrados quién fue que le escribió. Amén, como Jueces, es un libro, todavía el libro de Ruth, el libro de Esther, son libros que no está bien claro quién lo escribió. Obra interpretativa no solo relatan hechos, sino que los interpretan a la luz de la voluntad de Dios. Periodo cubierto desde la entrada a Canaán con Josué hasta el exilio. Cuando hablamos de profetas y hablamos de libros históricos, los libros proféticos están dentro de los libros históricos. Lo único que los profetas narran la profecía de Dios a ese pueblo y lo histórico mayormente narran la historia, una crónica del pueblo. Entonces, los libros históricos, los poéticos, los proféticos están dentro de los libros históricos. Pero el escritor lo va a dividir en tres partes: la Torá, los Nevím y los Ketuvim. ¿Amén? Enfoque teológico. Interpreta la historia a la luz de la ley de Moisés, enfatizando la fidelidad y la consecuencia de la desobediencia. En toda la Biblia, la obediencia a Dios traerá bendición y la desobediencia traerá maldición. Eso es en todas las épocas, en todos los años. Eso es lo que dice la Biblia, lo que Dios dice a todos nosotros. Estos libros no son meros apéndices del Pentateuco, son su continuación lógica y su ilustración práctica. Déjeme decirle que mayormente los libros históricos sí están cronológicamente, los proféticos no, pero los históricos mayormente están cronológicamente. Sirven como un puente indispensable para comprender la narrativa bíblica completa, mostrando cómo los principios divinos se despliegan en la vida de una nación. Dios escogió una nación, hermano, amén, de la simiente o descendencia de Abraham para que fuera su pueblo.
Amén. Por la fe de Abraham. Abraham era monólatra, adoraba el Dios de la familia, el Dios de clan, le llamaban terafines. Eso eran como unos ídolos que también eran el título de propiedad en la antigüedad. Ellos lo adoraban y también era el título de tierra. Entonces Abraham, Dios lo llama a Abraham y Abraham es el padre, amén, de la nación judía y de otras naciones también, porque él desobedeció a Dios teniendo más hijos, no solamente con Agar, a Ismael, sino con Sétura, tuvo 6 hijos más, y esos 6 hijos fundaron naciones grandes. Incluso uno de ellos fue Madián. Los madianitas son hijos de Abraham también. Incluso cuando vemos que a José los lo llevaron y lo vendieron al madianita, la Biblia dice que eran parientes. Amén. Por eso mismo, porque Madián era uno de los hijos de Abraham que él tuvo con Sétura, después que Sara murió. Al final, Abraham entonces tuvo 8 hijos. Complemento del Pentateuco. Ilustran la aplicación práctica de la ley. Soberanía divina. Resalta el control de Dios sobre la historia de Israel. Dios es soberano. La soberanía es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Dios tiene sus propias leyes. No se rige por la ley nuestra. Amén. A veces no entendemos a Dios, casi nunca lo entendemos, pero Dios sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el control de nosotros y Él sigue siendo nuestro Dios. Trasfondo histórico. Preparan el escenario para los profetas posteriores. Amén. Están los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los anteriores se divide en dos los profetas, lo anterior y lo posterior. Los anteriores fueron los que no escribieron y los posteriores fueron los profetas que escribieron. O sea, en el tiempo de Isaías comenzó esa Dios a inspirar a los profetas para que escribieran, pero antes de Isaías está el profeta Natán, había muchos profetas que no escribieron, que llaman profetas anteriores, y lo que escribieron profetas posteriores o escritores. Consecuencias claras demuestran el fruto de la obediencia y la desobediencia. Pero sabemos que cuando Dios envió al pueblo, los sacerdotes, los levitas, era para que el pueblo caminara bien. Entonces Dios a lo último envía a sus profetas para que esos profetas enfrentaran a ese sacerdocio corrompido y a ese pueblo corrompido, pero también, hermanos, lo persiguieron y a lo último envió a nuestro Jesús. Amén. Profetas posteriores o escritores, la voz de Dios al pueblo. Mientras los profetas anteriores se centran en la narrativa histórica, los profetas posteriores se adentran en los mensajes directos de Dios, entregados a través de profetas específicos. Estos libros son ricos en poesías, oráculos, advertencias y promesas reflejando la voz divina en tiempo de crisis y esperanza. Mayormente los profetas daban una palabra de aliento al pueblo y también los profetas no se dejaban, bueno, casi los profetas ninguno fueron para dar bendición, fueron para enfrentar al pueblo y enfrentar a los reyes y a los profetas falsos. Los profetas de la antigüedad, hermano, eran profetas de juicios. Amén. Y decían la bendición al pueblo, se arrepentían. Los profetas de hoy, que hoy hay profetas, dicen, amén, son profetas que casi siempre dicen cosas muy positivas a las personas, le hablan de la prosperidad, no del pecado, no enfrentan a los dictadores, no enfrentan a los corruptos del gobierno, tienen miedo a hablar de esas cosas, pero sí profetizan y declaran y decretan en las iglesias, pero mayormente no enfrentan el pecado de la iglesia ni del pueblo. Amén. Esos profetas de ahora son un poco extraños, son un poco extraños y son diferentes a los de antes.
División de los profetas posteriores. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, con Lamentaciones y Ezequiel. Amén. Isaías, Jeremías, con Lamentaciones y Ezequiel. La última división incluyen a Daniel, pero en esta no incluyeron a Daniel, sino que dejan a Daniel no como que Tubín. ¿eh? En este caso, hermano, en la división antigua, a Daniel, como era un libro de muchos apocalíptica, una escritura que los símbolos representan acontecimientos. Entonces, lo que hacen, mis amados, es que ponen a Daniel en un tercer renglón. No lo ponen en los Nevín, lo ponen en lo que tú vi, como de una forma de que no tenía tanta importancia, porque el libro de Daniel sí es importantísimo y después lo ponen como profeta mayor, pero antes no le daban esa prioridad. Lo dejaron fuera, no del canon, sino de los Nevín, sino que lo ponen en lo que tuvimos como una tercera categoría, un poquito menos importante para ellos. Profetas menores, 12 libros de Oseas a Malaquías. Le llamaban el libro de los 12. El libro de los 12 le llamaban a los 12 profetas menores. Y dejaron a Daniel en los Ketubín, no en los Nebín. Los profetas mayores, visión de juicio y redención. Los profetas mayores. Amén. Estos profetas llamados mayores, debido a la extensión de sus escritos, ofrecen profunda reflexión sobre el juicio inminente de Dios sobre Israel y Judá, pero también proclaman con vehemencia un futuro de esperanza y restauración. De todos estos profetas que voy a incluir a Daniel, Isaías fue antes de cautiverio, Jeremías fue antes del cautiverio y también en el tiempo de cautiverio, pero no fue llevado cautivo. Ezequiel nació en el cautiverio y Daniel fue llevado joven, no cautivo, en un sentido no, porque como era de la clase alta, de la clase principesca, fue llevado al palacio real de los babilonios. Y ahí estuvo también después con los medos y también con los persas. Daniel. Él estuvo en todos esos reyes. Amén. Unos 70 años. Entonces, eh, Isaías fue antes, Jeremías fue antes y durante. Ezequiel fue durante, nació allá. Y Daniel fue llevado. Dice que Jeremías no fue llevado porque Jeremías ya era muy viejo. Amén. El profeta evangélico, con sus oráculos de juicio, consuelo y la promesa del Mesías. La palabra evangélico me llama la atención. Lo que pasa es que a Isaías le llaman el quinto evangelio, porque habla de Jesús como si estuviera viéndolo. Es el profeta que al junto de Miqueas que más hablan de Jesús, de lo que venía. Le llaman el quinto evangelio a Isaías porque habla mucho de Jesús, igual casi que los cuatro evangelios. También le llaman la Biblia compacta porque según la Biblia tiene 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. También Isaías se divide en dos partes. Del 1 al 39 es como son dos libros prácticamente. Y del 40 al 66 es como otro libro, otra perspectiva, otro enfoque. Isaías también se divide en dos. Y cada capítulo de Isaías dice que se parece a cada libro de la Biblia. Jeremías, el profeta llorón, que advirtió a Judá de su inminente caída y el exilio. El libro de Lamentaciones, tradicionalmente atribuido a él, expresa el dolor por la destrucción de Jerusalén. Le llaman el profeta llorón, hermano, porque él profetizó el cautiverio y él vio cómo Joacín, Joaquín fueron cautivados, cómo le cortaron las manos a uno de ellos. Él vio, él profetizó y vio. Isaías profetizó y no vio.
Amén. Ezequiel vivió el cautiverio, estando cautivo, y Daniel, hermano, estaba en la clase de arriba, la clase alta. Un profeta del exilio, cuyas visiones simbólicas y mensajes de esperanza restauraron la fe de los cautivos. Cada quien Dios lo tiene en su área. Hermano, la prosperidad, el dinero, la riqueza no es para todos. Ezequiel nació pobre, vivió pobre y murió allá. Ezequiel todo el tiempo vivió con los cautivos. Daniel vivió con la clase alta, con la gente de la riqueza, con los príncipes. Cada uno hizo su trabajo, cada uno fue llamado a hacer un trabajo. A veces creemos que somos bendecidos como somos prósperos económicamente, pero dice la Biblia que Juan le dijo a Gallo, yo quiero que prospere en todo como prospera tu alma. O sea, que hay prosperidad que no es económica, hay prosperidad espiritual. A veces creemos que estamos mal porque no tenemos dinero, porque todo nos va mal, economía, pero sin el ministerio todo bien. Pero no todos son llamados, hermano, a vivir holgadamente. Amén. Porque quizás si viven así, entonces tienen problemas. Amén. Pueden fallarle a Dios en la riqueza. A pesar de los profetas menores, un tapiz de mensajes vitales. A pesar de su designación como menores por la brevedad de sus libros. O sea, hermano, profetas mayores porque escribieron más, profetas menores porque escribieron menos, no porque tenían menos importancia. Y le llamaban el libro de los 12, que era el libro más grande de toda la Biblia, era ese. Porque tenía, hermano, los 12 profetas juntos. Amén. A pesar de su designación como profetas menores, por la brevedad de sus libros, el impacto y la relevancia de sus mensajes son inmensos. Ofrecen una diversidad de perspectivas sobre justicia social, la idolatría y el arrepentimiento y la fidelidad a Dios. Oseas y Amos, el amor inquebrantable de Dios y la justicia social. Eh, Tanto sea, mire, casi todos los profetas profetizaron al sur, muy poco al norte, porque el norte estaba muy perdido. Amén. Y hubieron profetas que fueron a otras naciones. Y hubieron profetas que fueron antes de cautiverio y otros después de cautiverio. Los profetas antes de cautiverio llaman profetas pre-exílicos, que fueron antes del exilio. Están los profetas exílicos, que fueron en el exilio, y están los post-exilio. Ejemplo, Ageo, Zacarías y Malaquía fueron después del exilio. Amén. Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron en el exilio. Y antes del exilio, todos los demás. Jeremías otra vez, que fue antes y después, y los demás. También hubieron profetas que fueron internacionales. Jonás, que fue a Nínive, la capital de Asiria, porque la capital de Siria era Damasco y la capital de Asiria era Nínive. Y están aún, que fue profeta en la misma ciudad, pero 150 años después, aquí fue destruida por completo. Amén. Y está Advíes, que fue a Petra, que era la capital de Edom, los edonitas, que eran descendientes de Saúl. Es Saúl, hermano de Jacob, que le pusieron Edom, significa rojizo, porque por el guiso. Amén. Que le hizo su madre. Eh, por el guiso que le hizo su madre a Jacob. Y él se lo comió, metió en su primogenitura. El amor inquebrantable de Dios, vemos que Oseas, hermano, conocemos la historia de Oseas, lo que él hizo,
Amén. Dios lo mandó a casarse con una mujer prostituta y que los hijos todos no fueran de él, fueran de otra persona. Para cuando el pueblo dijera, ah, tú eres un hombre de Dios y te está casado con una prostituta y tus hijos son hijos de prostitución, entonces para él decirle, ajá, así mismo están ustedes. Ustedes están prostituyendo a Dios, se están prostituyendo delante de Dios, casándose, adorando a dioses falsos, casándose con extranjeras, adorando a un Dios que no es Dios. También hay un texto en Amós que me encanta, que dice, la justicia sale torcida por cuanto el impío asedia al justo. ¿Saben? Eh, Tanto Amós como Sea eran del sur, pero profetizaron al norte. Ellos eran del norte, oiga bien, hermano. Amós y Osea fueron los únicos dos profetas, escuchen bien, los únicos dos profetas que profetizaron al norte, pues eran del sur. Los demás fueron al sur, donde Dios tenía un pueblo. Jonás y Miqueas, la misericordia de Dios y el juicio sobre la injusticia. Nahum y Abacú, la justicia divina sobre los opresores y la fe en tiempos de duda. Ageo y Zacarías, la reconstrucción del templo y la restauración mesiánica. Ageo y Zacarías profetizaron en tiempo que Nehemías, Esdras construían el Zorobabel, el profeta. Ellos vinieron en tres grupos del cautiverio. Un grupo vino primero, amén. Entonces, Ageo y Zacarías los profetas, Nehemías el constructor, Zorobabel el príncipe y el hombre del pueblo, de las escrituras, el hombre que enseñaba al pueblo, era Esdras. Cada quien tenía su misión. Vamos a ver la misión. ¿Cuál es la misión tuya, hermano? La que Dios te mandó. ¿A qué tú naciste en el Evangelio? Eres una nueva criatura. ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿Cuál es tu misión dentro del Evangelio? Malaquía, un llamado al arrepentimiento y la promesa del día del Señor, el día que Él vendría. El propósito unificador de los Nevin. A pesar de la diversidad de estilos, autores y periodos históricos, los profetas anteriores y posteriores comparten un hilo conductor: revelar la voluntad de Dios, llamar a su pueblo al arrepentimiento y señalar hacia la futura obra. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Revelar la voluntad de Dios, llamar a su pueblo al arrepentimiento y señalar hacia la futura obra redentora. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Qué bendición. Amén. Profetas anteriores, historia, ley y consecuencias. Profetas posteriores, mensaje divino y llamado. Obediencia, desobediencia, conduce a bendición o juicio. La palabra de Dios revela voluntad, llama, anuncia y esperanza. Arrepentimiento, llamado al entorno a Dios. Había un ciclo de tres partes. El pueblo pecaba, Dios le enviaba a un profeta. Si el pueblo se arrepentía, traía bendición. Y si el pueblo se arrepentía, venía maldición. Y eso lo podemos ver en muchas partes. Por ejemplo, en el libro de Jueces. Tenemos en Jueces 7 derrotas, 7 victorias, 7 arrepentimientos. El pueblo pecaba, Dios le enviaba a un juez, lo libertaba. Mientras el juez estaba vivo, el pueblo estaba bien. El juez moría, se volvían al pecado, volvía a Dios y le enviaba a los vecinos que no conquistó Josué, muchos de ellos. El pueblo pecaba, venía entonces la consecuencia, clamaban a Dios, enviaban a un juez, y hay un ciclo, hermano, un círculo vicioso, como dice.
Los profetas posteriores, voces divinas y escrituras sagradas. Este estudio profundiza en la rica tradición de los profetas posteriores, explorando su significado teológico y su impacto duradero en la fe. Analizaremos cómo estos escritores sagrados no solo proclamaban un mensaje divino oralmente, sino que también dejaron un legado literario que ha guiado a generaciones. Claro que sí. Su obra es un testimonio de la intervención de Dios en la historia humana, una constante invitación a la reflexión y a la esperanza. Amén. Los profetas fueron, hermanos, era la palabra de Dios en aquel entonces. La palabra de Dios en aquel entonces. Identificando a los profetas posteriores. Isaías, conocido por sus profecías mesiánicas y su visión del juicio y la redención de Israel. Ezequiel, profeta del exilio, con visión dramática y un enfoque en la restauración del templo y la nación. Jeremías, el profeta llorón, cuya vida y mensaje estuvieron marcadas por destrucción de Jerusalén y el exilio. Como yo le dije, fue el único que pudo ver todo lo que había profetizado. Los 12 profetas menores, un conjunto de 12 libros más breve, pero la profunda importancia teológica, muy importante. Característica distintiva de su obra. Producciones literarias proféticas. No solo eran oradores, sino también autores que consignaron cuidadosamente sus mensajes. O sea, ellos, estos profetas, hermano, aparte de que profetizaban al pueblo, sus mensajes ellos lo escribían, amén, para que lo tuviéramos hoy. Y siempre la bendición llegaría después de la obediencia. En todas las dispensaciones, sea en la inocencia, en la conciencia, en el gobierno humano, en la dispensación de, de la ley, de la gracia, del milenio, de la promesa. En las 7 dispensaciones, la obediencia a Dios traería bendición y la desobediencia, maldición. En todas, en todas. Mensajes escritos bajo inspiración divina. La creencia es que Dios mismo guió la pluma de estos profetas, asegurando la fidelidad de la revelación. Amén. Dios preservó para que se escribiera lo que él dijo exactamente. Amén. Orígenes duales, algunas profecías fueron pronunciadas oralmente primero, resonando de las plazas y templos antes de ser compiladas, otras fueron escritas directamente como mensaje divino desde su concepción. Hermano, no tenía miedo. Hoy eh, vemos muchos profetas en gobiernos corruptos, en gobiernos opresores, y tú ves que profetizan en la iglesia, pero no profetizan en el parque sobre los gobiernos, sobre la corrupción, y son profetas. Antes el profeta no callaba, hermano, no tenía miedo que lo echara a la cabeza. Amén. Si el don de profecía sigue activo en la iglesia. Amén. Orígenes duales. Relevancia eterna. A pesar de ser contextuales a su tiempo, sus escritos trascienden el tiempo y el espacio, ofreciendo sabiduría y la guía para todas las generaciones. Aunque ese mensaje no fue directamente para nosotros, tuvo un público específico en su tiempo. Todo eso, hermano, nos sirve a nosotros igual. Todo eso nos sirve a nosotros igual. Con lo que fallaron ellos, hermano, si fallamos nosotros, nos pasará lo mismo que le pasó a ellos. Así es. Amén.
La dualidad entre la proclamación oral y la afirmación escrita subraya la riqueza y profundidad del ministerio profético, asegurando que su voz divina perdurara a través de los siglos hasta hoy. Se cuenta que de Isaías a Cristo son 800 años y de Cristo hacia acá, amén, y de Cristo hacia acá son 2000. O sea, Isaías tiene que escribir 2800 años, 2800 años, amén, y está todavía, está ahí, amén. Muy bien. El propósito teológico central de los profetas. El propósito teológico central de los profetas. Interpretan la realidad, ofrecen una lente divina para los eventos humanos, mostrando la mano de Dios en la historia. Amén. Llaman a arrepentimiento, exhortan al pueblo a volverse a sus caminos, a volverse de sus caminos errados y regresar a la alianza con Dios. Anuncio y juicio restauradores. Hermano, todos los profetas, hermano, dieron un mensaje de Dios al pueblo. Muchas veces corrigiendo al pueblo y muchas veces diciéndole lo que vendría si ellos se arrepentían de sus malos caminos. Hermano, Jeremías le dijo al pueblo, mira, no se unan a Egipto. Fueron a Egipto a buscar ayuda y lo traicionaron. Babilonia acabó. O sea, ellos buscaron alianza. No busquen alianza, que Dios lo va a ayudar. No lo hicieron. Y eso pasó. Los 12 profetas menores, una unidad cohesiva. Los 12 profetas, una colección singular. Estos libros, a pesar de su diversidad autoral y temporal, han sido reconocidos como una sola unidad literaria desde tiempos muy antiguos. ¿Por qué llamaban el libro de los 12? Esta asignación no es solo por la extensión más breve de comparación con los profetas mayores, sino por su cohesión teológica complementario y su rol complementario. Figura histórica y religiosa como eclesiástico y Josefo ya lo mencionaban como una colección integral, subrayando la conciencia temprana de su unidad canónica. Eclesiástico es un libro que no pasó cuando cogieron los libros porque contradecía la Biblia, pero habla del libro de los 12. Josefo fue un historiador un poquitico después del tiempo de Jesús. Escribió un libro muy importante, hermano. Se llama La Guerra de los Judíos y Antigüedades de los Judíos. Lo recomiendo, esos dos libros, hermano. Josefo habló de los 12. Él conocía estos libros. Amén. Visión general de los 12 profetas menores. O sea, amor y lealtad inquebrantable de Dios. Aleluya. Joel, el día del Señor y el derramamiento del Espíritu. Joel profetizó de un avivamiento, hermano, que se cumplió en el libro de los Hechos. Después se cumplió 1900 años después en la calle Azusa, Estados Unidos. Y ahí nació el pentecostalismo. Y se va a cumplir antes que Cristo venga a buscar a su pueblo. Va a haber otro avivamiento. Porque hay profecía de un cumplimiento, de doble cumplimiento y triple cumplimiento. ¿Ven? Justicia social, Amós, justicia social y condena de la justicia. Abdías, juicio sobre Edom por su orgullo. Edom no dejó cruzar al pueblo de Israel, sus hermanos, porque Edom era Saúl, hermano de Jacob. La descendencia del fundó un pueblo y no y fue algo, hermano, pero ahí viene el juicio de Dios.
Jonás, la misericordia de Dios hacia todas las naciones. Miquea, requisito de Dios, justicia, amor y humildad. Nahum, la caída de Nínive y la vindicación de Judá. Eh, Tanto Jonás como Nahum fueron a la misma nación. Uno fue para destrucción y otro fue para bendición. Abacú, la justicia de Dios frente al mal y la violencia. Sofonía, el día del Señor y la purificación del remanente. Ageo, exhortación, reconstruir el templo. Zacarías, visiones de restauración de Israel y el Mesías. Y faltó ahí el libro de Malaquía, que ya fue muy último. El orden canónico y su significado. Orden basado en criterios teológicos. La sesión de los 12 profetas menores no es puramente cronológica. O sea, los libros históricos sí están casi cronológicos, pero los profetas no están cronológicos. Están divididos en nuestra Biblia, está dividido por secciones, profético juntos, poético juntos, profético juntos y el Pentateuco. O sea, son diferentes. Se estructura de manera que crea un flujo teológico, comenzando con profetas presílicos que advierten sobre el juicio, Osea y Amós. Le llaman presílicos porque fueron antes del exilio. Pasado por Ujú. aquello del exilio, Abdías y Ezequiel. Y culminando con profetas posesílicos que abogan por la restauración y la esperanza. Ageo, Zacarías y Malaquía fueron después del exilio para reconstruir de nuevo el pueblo que había llegado del cautiverio babilónico. Amén. Patrona de juicios y restauración. A lo largo de los 12 se observa un patrón recurrente de juicio divino, seguido de promesas de restauración. Esta estructura narrativa refuerza en el mensaje central de la fidelidad de Dios a su pacto. Cada profeta atribuye una pieza única a este mosaico divino. Hermano, cada profeta fue enviado en un periodo de tiempo, aunque hubieron profetas que fueron casi al mismo tiempo. Ejemplo, Isaías y Miquea fueron profetas casi en el mismo tiempo, fueron contemporáneos. Uno un poquito primero que el otro, pero fueron contemporáneos. Hubieron, por ejemplo, también Ageo y Zacarías fueron contemporáneos también. Malaquías fue muy después. O sea, Jeremías fue profeta también un poco después de Isaías. O sea que cada profeta vivió un tiempo y Dios lo envió con un juicio o un mensaje de esperanza en un tiempo específico. Cada uno, hermano. No fue que ellos escribieron lo que ellos quisieron. Ellos escribieron y narraron lo que vivieron, lo que Dios les dijo, y también fueron portavoz. Era la voz de Dios al pueblo. Amén. Recuerde también, hermano, que los sacerdotes eran la voz del pueblo a Dios. La voz del pueblo a Dios. Y los profetas eran la voz de Dios al pueblo. ¿Cómo es la diferencia? Los profetas, la voz del pueblo a Dios. Los sacerdotes, la voz oiga bien, cada Los uno profetas, tenía su posición. Profeta de Dios al pueblo. Sacerdote ujú, del un pueblo a puente a Dios. Dios. Amén. Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Se cuenta bien? No me doy cuenta bien. Entonces, mis amados, huyeron muy pocos, solamente aparece uno,
que fue profeta como Samuel. Fue profeta y fue sacerdote. Tanto fue del pueblo a Dios como de Dios al pueblo. Y también fue juez. El único personaje en la Biblia que registra que tuvo tres oficios, tres ministerios a la vez. Uno político, como era juez, puesto por Dios, y dos ministerios, hermano, dado por Dios. Y no era la tribu de Leví, era de Efraín. Mira la diferencia. Amén. Entonces, estos profetas, mis amados, dieron el mensaje exacto de Dios sin miedo a equivocarse. Incluso hay un texto que dice que si el profeta hablara y no se cumpliese, tal profeta debieron apedrearlo y matarlo. Yo estaba en iglesia, hermano, que ha dicho, en mi propia congregación, en mi propia congregación, creo que hay dos hermanos ahí, no sé si están en la clase. Un profeta fue y profetizó. Estamos hablando, hermano de la iglesia mía, Iglesia Bíblica Pentecostal en Alto del Yaque. No sé si está conectado Ismael o Jan Ariel, uno de ellos, puede decir amén, si está conectado. Predicó un señor y le dijo a una hermana, tú vas a tener hijos. Yo sé que tú y tu esposo lloran porque no tienen hijos. Fue la hermana Yesenia. Y terminó el culto y Yesenia le dijo, no, yo no tengo esposo, no tiene esposo. Y le dijo, y tengo tres hijos. Él le dijo que a ella que tenía esposo y que lloraban por hijos. Fue todo lo contrario. Entonces, hoy en día, ¿cuántos se equivocan, hermano? ¿Cuánto yo he visto públicamente? Y declaro que el próximo presidente será cristiano. Declaro que este país tendrá un presidente cristiano en las próximas elecciones. Declaro, hermano, no pasa nada. Debieron apedrear. Pero hoy en día, hermano, y cuando la hermana le dijo eso, no, hermana, son hijos espirituales que Dios le va a dar. Y esa hermana se decayó después. Entonces, son cosas, hermano, que uno dice, Dios mío, ¿cuántos profetas? Los profetas, espejos de la realidad divina. Los profetas, en su esencia, eran ojos y la voz de Dios en la tierra, relevando la verdad divina a menudo ciego y sordo a ella. Sus palabras no solo predecían el futuro, sino que iluminaban el presente y llenaban a una transformación radical del corazón y la acción. El legado de los profetas posteriores. Amén. Guía histórica espiritual. Sus escritos son una fuente inestimable para comprender la historia de Israel y la evolución de la teología judía y cristiana. Ofrecen lecciones, oiga, atemporales sobre la justicia, la fe y la misericordia. Fundamento de la teología, hermano. Ahí está las raíces de una nación. Amén. Está la bendición profética a una nación, hermano, y cómo Dios protegió a esa nación. Todo, todo el Antiguo Testamento gira alrededor de Israel y la profecía de un nuevo pueblo que somos nosotros. Un nuevo pueblo que somos nosotros. Amén. Entonces, aquí vemos, hermano, que los profetas fueron hombres sencillos, humildes, hombres que hicieron grandes milagros, hombres que hablaban, la tierra temblaba, como un profeta Elías, que fue anterior, no escribió, Eliseo tampoco escribió, el profeta Ido, Natán. Mire, hermano, hay que tener valor para decirle a un rey, como lo dijo Natán, las cosas. Y como, hermano,
eh, este profeta Eliseo, que fue algo muy singular. Eliseo fue el profeta que más profetizó, 50 años. El ministerio profético más largo fue el de Eliseo. Y también otra cosa de Eliseo, que fue profeta tanto a Israel como a otras naciones. Fue único en su género. Y dice la Biblia que lloraron cuando él murió. Y ungió, fue único, ungió profeta Eliseo, ungió reyes de otras naciones, fue un profeta internacional, porque vemos a un Nahum y vemos también a un Joná, que fueron profetas a otras naciones, pero Eliseo fue profeta a su nación y a otras naciones y ungió reyes de otras naciones. Y es el único personaje en la Biblia que después de muerte hizo un milagro. Dice la Biblia que tiraron un cadáver en su tumba y salió el cadáver corriendo. El hombre de la doble porción. Él quería ser el heredero del ministerio de Elías. Le llamaban al hijo mayor el doble heredero. Le tocaba el doble de los demás a los hijos mayores y la dirección de la casa. Y él, como Elías no tenía nada de dinero, lo que tenía era ministerio y poder, y así fue. Él quería ser el heredero del ministerio de Elías. Hermano, no darle el doble por dinero, sino la doble porción, el doble. Sin embargo, por cierto, hermano, profetizó 2 veces más que Elías, mucho más que 2 veces. Los profetas posteriores nos ofrecen un invaluable tesoro de sabiduría y revelación. Su legado no es meramente histórico, sino que una fuente viva de inspiración y desafío para todos aquellos que buscan entender la voluntad de Dios y aplicarla a su vida. Un llamado a la acción. Recordaremos que el estudio de los profetas no es solo un ejercicio académico, sino una invitación a escuchar la voz de Dios en nuestro propio tiempo y responder con fe, arrepentimiento y justicia. Los profetas demostraron, mis amados, que se puede ser fiel aún en los momentos difíciles, que se puede confiar en Dios aún en los momentos cuando nadie confía, cuando todo está mal, cuando va cuca, que no haya vaca en los corrales, no alegremos en el Señor. No sé a qué indio le está hablando ahora, de que no tiene nada que comer para mañana, de que tiene una deuda para pagar para mañana, pero el Señor dice que todos los profetas padecieron. Hoy se dice, no, si tú no estás bien económicamente, revisa tu vida porque tú tienes que estar próspero, eso es mentira. Los profetas son para nosotros un espejo de que se puede ser fiel a Dios y vivir un momento económico bien difícil. No toda la vida, no, pero un momento muy difícil. Ellos son la muestra, el espejo, que eran más espirituales que nosotros y pasaron necesidades. Elías no andaba mano sin comer anduvo, hermano, y pidió un poco de pan y agua, solamente. Los 12 profetas menores, a menudo conocidos simplemente como los 12, o el libro de los 12, constituyen una colección singular de escritos proféticos en el Antiguo Testamento, aunque compuestos por profecía de 12 autores distintos. Estos libros fueron reconocidos como una unidad literaria y teológica desde sus inicios más tempranos. Ellos fueron, desde el principio, hermano, estos libros fueron completamente, no dudaron nunca de que esos libros no eran, hermano, se ha dudado de otros libros, pero de los 12 no. Vean la importancia de estos libros. La colección de los profetas menores, un tesoro de la escritura. Un solo libro, desde la antigüedad, figura como Eclesiástico Josefo, ya lo consideraban como una obra unificada. Cada uno de ellos, hermano, tenía una especialidad. Hubo uno, Oseas, que tuvo que predicar con su vida.
Otro como Amós era un comerciante, va a otra nación prácticamente porque él era del sur y fue al norte a vender en el tiempo de Jeroboam II. Vio la prosperidad, pero el pueblo estaba perdido, hermano. Y Dios lo puso a profetizar. Amén. Era un agricultor, un campesino, hermano. Un vistazo a los profetas menores. La lista de los 12 profetas menores incluye nombres como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacús, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cada uno en su propio tiempo y circunstancia. Entregó el mensaje de Dios a Israel y a las naciones circundantes. Sus profecías cubren un amplio aspecto de la historia de Israel, desde los días previos a la caída del reino del norte hasta el post-exílico, ofreciendo una perspectiva divina sobre los eventos de su era. Hermano, ellos, un Isaías y un Miqueas fue antes del exilio, otro en el exilio, otro después del exilio, y otro como Malaquías muy después del exilio. Y Malaquías cierra el Antiguo Testamento. Cada uno, cada uno de ellos, en su tiempo, dieron el mensaje de Dios al pueblo sin cambiar el mensaje y cada uno hizo su trabajo. Muchas veces, hermano, Dios, Señor, ya yo no quiero enseñar más, tengo 30 años casi enseñando, andando de pueblo en pueblo en República Dominicana, en Ecuador, anduve en las tres regiones, andando, enseñando en las tres regiones. En Chile anduve bastante, Dios, Señor, en Haití, ya, Señor, pero hermano, cada vez que me dice alguien que quiere aprender, que no tiene para pagar, que quiere aprender más que, que lo ayude, hermano, yo no digo que no. Y muchos de ustedes son testigos. ¿Por qué? Porque esa es la misión. Dios me dijo, tú vas a enseñar al pueblo, tú vas a ser pastor, tú vas a ser misionero, tú vas a evangelizar, vas a ser evangelista. Entonces, eso es bueno, hermano, y es una gran bendición. Enseñar. El pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento. Amén. Y aquí vemos cada profeta, hermano, con su mensaje. Cada uno con su mensaje. Cada uno tuvo una, o sea, muestra el amor incondicional de Dios, a pesar de la infidelidad. Joel habla del avivamiento, amor a la justicia social, Jonás la sabiduría de Dios, Zacarías y Ageo llamado a la reconstrucción del templo. Cada uno, hermano, cada uno tuvo un porqué, cada uno tuvo un llamado, cada uno tuvo una visión. Amén. Aquí vemos los libros históricos, hermano. Josué y Jueces. Josué, la conquista y la herencia. Aquí podemos ver, hermano, Jueces es un libro de derrota, Josué un libro de victoria. Cada uno de ellos, hermano, tuvo un llamado de parte de Dios. Vemos en Josué que Dios le dio a Josué la tarea de conquistar, de continuar la tarea de su siervo, amén, de su siervo Moisés, amén. Y aquí vemos la monarquía, Samuel y Reyes. Samuel, vemos el libro de Samuel, que lo escribe Samuel. Samuel fue hijo de una mujer que no podía tener hijos. Y Samuel, hermano, en todo primera de Samuel, habla de la culminación. Mire, Samuel es un personaje y Samuel es un libro de transición. Samuel es el primer profeta, el último juez. Amén. Samuel es de los últimos sacerdotes. Y Samuel es la transición, por eso que él fue las tres cosas juntas. Después de ahí, Dios empezó a levantar profetas y el sacerdocio menguó porque estaba corrompido, hermano.
Estaban corrompiendo el ministerio sacerdotal por el bendito interés económico que pasa hoy en día también. Ellos estaban haciendo, pecando, los hijos de Eli estaban pecando, los sacerdotes, y estaban haciendo cosas indebidas. Amén. Y el pueblo ve eso y dice, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y es el mismo Samuel que funda la escuela de profetas, donde aquellos que tenían llamado a profetizar, que tenían llamado a aprender de la palabra, que querían aprender, entonces Samuel fundó la escuela de profetas, donde ellos no aprendían a profetizar, porque eso es mentira, no hay escuela de profetas para aprender a profetizar, sino era una escuela como bíblica, teológica, donde aquellos tenían llamado, aprendían de la palabra de Dios y llamaban a los hijos. Los hijos de los profetas eran los aprendices. Uno de ellos era Eliseo. Eliseo era el ayudante y pertenecía a la escuela del profeta, y Elías era el profeta, y después entonces que asciende al cielo Elías, queda Eliseo encargado. Dice la Biblia que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, amén, porque ya Eliseo era el encargado. Ah, mira, estamos pequeños, hay que hacer una casa más grande, y el hacha flotó. Un milagro, hermano, bastante extraño de este profeta. Uno de mis personajes preferidos es Samuel y Eliseo en la Biblia. Me gusta mucho su vida. Amén. Y Daniel. Entonces Samuel, profeta y fundador, los libros de Samuel, primera y segunda, relatan la transición crucial de la teocracia, la, la teocracia liderada por los jueces, a la monarquía. O sea, la teocracia, los jueces daban orden de parte de Dios. Y yo le decía, los jueces no eran gente muy santa, no eran gente muy de Dios. Los jueces, la mayoría, había uno que era zurdo, que Dios lo, que un zurdo nunca había hecho una obra grande, lo hizo, que fue Job. Vemos a una mujer que no tenía toda la tomada en cuenta, liberó al pueblo. Dios hizo grandes milagros. Sansón, Dios dio una fuerza enorme. Este periodo, hermano, de los jueces, hay mucha historia rara, hermano. Pero Dios lo usó para liberar al pueblo, a los jueces, en un momento determinado. Unos 400 años duró el periodo de los jueces, donde habían 7 jueces menores y 7 jueces mayores. Ya Samuel es diferente, porque ya Samuel la transición de profeta, juez y sacerdote, de los profetas, fue el primero, ya profeta con ya del tiempo profético, de ahí para adelante ya empiezan a mencionarse profeta, amén, en la antigüedad. De ahí para adelante, de ahí atrás, Moisés se mencionó como profeta, pero era un estadista. Fue el último juez y ya el sacerdocio lo había menguado bastante. Amén. Entonces vemos aquí Reyes, que está el auge en los tiempos de Salomón, y la caída al exilio de esto. Estos libros no son solo registros históricos, sino teológicos, y te interpreta la historia de Israel como una demostración de la consecuencia de la desobediencia al pacto de Dios. Desafío moderno a la integridad bíblica. A lo largo de los siglos, los textos bíblicos han sido objeto de diversas interpretaciones críticas. La modernidad ha traído consigo un escrutinio más intenso, con hipótesis que buscan desglosar y reinterpretar la composición de estos libros. Sin embargo, es fundamental evaluar estas críticas con la perspectiva equilibrada, considerando la solidez de la evidencia y las implicaciones teológicas. La alta crítica, la crítica moderna, hermano, le busca, como dice aquí en mi país, la quinta pata al gato. O sea, que la mayoría de teoría de esta crítica, de la alta crítica, la mayoría, hermano, es quitándole la validez y la autenticidad a los textos bíblicos. Amén. Casi todo, hermano. Ya, le vamos a enviar las diapositivas solas de esta clase para que usted vea, hermano, y usted lea detenidamente cuánta clase de hipótesis,
para no darle la autenticidad y la dirección divina a estos libros del Antiguo Testamento. La visión conservadora, cohesión y veracidad. La respuesta conservadora a estas críticas se cimienta en la firme creencia de que los libros del Antiguo Testamento incluyen Josué, Jueces, Samuel y Reyes, exhiben una unidad teológica, literaria e histórica. Claro que sí, porque fueron un periodo, casi fueron el mismo periodo. Amén. Y también son libros que narran historia. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, historia. Crónica, hermano, lo que hace, el cronista fue después del cautiverio babilónico. ¿Qué se cree que fue Esdras, el escritor? El cronista coge toda la parte positiva de los libros de Samuel y los libros de Reyes y hace un libro, pero ya la parte protagonista de David y la historia buena de Israel, la historia positiva. Pero Samuel, primera y segunda, y Reyes narran la realidad y Crónica escoge lo más importante. Amén. Entonces, esas cosas, hermano, es bueno que la vayan entendiendo. Por eso yo recomiendo que ese libro, hermano, en PDF que usted se le envió, yo les recomiendo, mis amados estudiantes, porque no da el tiempo. Si vamos a desglosar ese libro parte por parte, vamos a durar por lo menos en ese solo libro un año. Un año, hermano, no da para estudiar ese libro. Pero usted tome ese libro, hermano, y lo imprime, lo encuaderna, se lo envía en PDF, lo imprime y lo encuaderna, y hermano, y usted lo lee. También la diapositiva, usted puede imprimirla toda y encuadernarla, porque está un resumen de todo, y también la pueden hacer para aprender mejor. Amén. Entonces, todos estos libros, hermano, todos los libros son libros que fueron escritos con un propósito, con una meta. Amén. Para todos. Entonces, hermano, que Dios le bendiga muchísimo, que Dios le guarde, que Dios le proteja. Amén. Y recuerde de hacer sus tareas y de leer. Dios le bendiga más y que la gracia de Cristo sea con ustedes. Amén, amén, pastor, amén. Gracias. Amén. Dios le Amén. bendiga, mis amados, a todos. Que le Eh, bendiga más. a- Amén, amén. amén. Joan, tú estás ahí. Qué Estamos por bueno, aquí, estamos por aquí. qué bueno, qué